Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Alex Durán, máster en gestión de talento y experto en coaching ejecutivo. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Alex, bienvenido Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Alex, cuando te preguntan a qué te dedicas, me imagino que decir máster en gestión de talento y experto en coaching ejecutivo para muchas personas todavía puede sonar un poco lejano, distante. ¿Cómo puedes explicarlo para que todo el mundo lo entienda? Efectivamente, Julio, lo primero agradecerte que me hayas invitado y efectivamente cuando yo me tengo que presentar es cierto que a muchas personas les cuesta un poco de trabajo entender qué es lo que hacen las personas que se dedican a lo que me dedico yo. Yo intento simplificarlo mucho porque al final yo lo que trabajo diariamente, Julio, es con personas. Es decir, nosotros hacemos procesos de transformación en las organizaciones y a nivel individual para que las personas pasen de un punto A a un punto B. Normalmente el punto B siempre es mejor que el punto A. Y lo que hacemos es acompañar a través de diferentes metodologías, como pueden ser la formación, la mentorización, el coaching o cualquier otro tipo de metodología que genere un cambio en las personas, a que las personas pues, puedan conseguir esa evolución que necesitan o que la organización pueda conseguir esa evolución que necesita para seguir manteniéndose viva en el mercado o las personas para seguir resultando empleables o cualquier situación que tengamos que trabajar. Pero básicamente acompañamos a personas y equipos hacia ese cambio que necesitan o quieren dar y que de manera a lo mejor solos, por decirlo de alguna manera, no lo harían. Nosotros les acompañamos y les facilitamos el proceso. Bueno, ya te podrás imaginar que yo haciendo este programa me encanta hablar con personas, así que tu trabajo yo lo envidio, me imagino que debe ser además muy divertido porque todos somos diferentes, todos somos distintos, así me imagino que ninguna situación nunca es igual a la otra. Debes encontrarte, a pesar de ser, digamos, la misma compañía o personas que están buscando el mismo objetivo, como que siempre debe ser una situación distinta y la búsqueda de esos objetivos tiene que tener caminos diferentes. Efectivamente, Julio, ten en cuenta que nosotros, al ser consultores externos, trabajamos con muchas organizaciones diferentes, con muchas culturas diferentes en cuanto a lo que tiene que ver con los valores, la misión y la visión dentro de la empresa, y trabajamos con personas diferentes, pero que todas tienen algo en común. Y es que al ser humano, en principio por naturaleza, el cambio nos cuesta trabajo gestionarlo, porque todo lo que haga que tengamos que salir de nuestra zona de confort, pues nos cuesta un poco de trabajo porque nos da miedo, porque a veces no lo sabemos gestionar. Entonces es cierto que tenemos muchos perfiles diferentes de organizaciones y de personas y de equipos, pero es cierto que el proceso es muy divertido y es muy gratificante, sobre todo porque cuando pasa el tiempo y las personas han visto que han podido hacer ese cambio y que están mejor que estaban antes, o a lo mejor no están mucho mejor, pero sí están diferentes a como estaban antes, pues al final siempre viene el agradecimiento, el feedback de, oye, pues ha funcionado muy bien, muchas gracias por el acompañamiento, esto ha cambiado mucho, hemos conseguido que se evolucione en tal punto, en tal otro punto. Entonces es cierto que el trabajo es muy bonito, porque al final trabajar con personas es muy gratificante, muy bonito, es muy complejo en muchas ocasiones. Lo que sucede es que la parte menos gratificante, pues nosotros entendemos que forma parte del proceso y la vivimos como tal, es decir, no la vivimos ni con frustración ni con... Hay veces que nosotros esperamos que sucedan unas cosas y suceden otras. No pasa nada, nosotros hacemos los ajustes que tengamos que hacer y seguimos avanzando hacia el cambio que nos ha pedido la organización, que nos ha pedido el equipo o que nos ha pedido una persona a nivel individual. Entonces, como tú bien dices, es un trabajo súper interesante. Y hay dos cosas aquí que me surgen, dos preguntas que voy a intentar ponerlas bajo el mismo paraguas, bajo la misma sombrilla, a ver si lo podemos explicar de esta manera, Alex. Vale. Hay algo que me gustó mucho que dijiste, que a todo ser humano le cuesta trabajo el cambio, cambiar, atreverse. Y yo también tengo la impresión que a la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo pedir ayuda, que a lo mejor hay gente que sabe que está un poco atorada, que tiene que hacer algo para moverse adelante en el trabajo, para salir de su zona de confort, pero nos cuesta trabajo pedir ayuda porque sentimos que eso nos hace vulnerables, decir que no estamos listos, que no lo podemos hacer nosotros. Entonces me pregunto si tú te enfrentas a esas dos cosas cuando trabajas con profesionales. Por un lado, que acepten pedir ayuda, de decirle a alguien más, oye, tengo esta situación, necesito ayuda, ¿cómo puedo moverme adelante? Y también, por lo otro, el miedo natural de enfrentarme a algo nuevo que desconozco y al mismo tiempo me hace vulnerable, porque si es algo nuevo es muy probable que las primeras veces me cueste trabajo o falle. ¿Te enfrentas con eso? Sí, continuamente, Julio. Ten en cuenta que, como hemos comentado, el cambio al final es dejar de hacer lo que estoy haciendo, que me puede o no funcionar, pero donde me siento cómodo,
a pasar a tener que hacer algo que es diferente, que a lo mejor esto que voy a hacer nuevo es mucho mejor de lo que tengo ahora. Lo que sucede es que la incertidumbre aquí juega un papel muy importante. Es decir, yo lo que tengo ahora lo sé seguro, sé que el resultado me está dando. Lo que tú me dices que podemos hacer, o lo que me comentas, o lo que yo mismo sé que puedo hacer, pero como no lo he hecho nunca, no tengo ningún tipo de indicador que me diga lo contrario, pues a veces es cierto que las personas tenemos ese miedo. Y con esto no quiero decir que el cambiar sea necesario y obligatorio siempre en todas las situaciones. Hay veces que lo que estamos haciendo no funciona y lo único que hay que hacerle es algún tipo de ajuste. Pero cuando hacemos procesos de cambio muy, muy, muy profundos, sí que es cierto que nos encontramos siempre el mayor stopper con el que nos encontramos siempre es que yo como lo estoy haciendo no está mal, es que yo estoy cómodo, es que a mí me gusta, es que podría estar mejor, vale, pero ahí nosotros tiramos mucho del refranero español y es de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Claro. Ahora, el trabajar con los recursos humanos, con las personas dentro de las organizaciones no es nuevo, pero lo que sí siento que hay un nuevo approach, un acercamiento, es esta idea de que las compañías te den muchas más herramientas para que la gente se desarrolle, tanto personal como profesionalmente. ¿Es esto así? ¿Tú crees que las compañías están dándole más enfoque a desarrollar más a su equipo antes de desarrollar a los productos? Yo tengo la impresión que un producto mediano con un buen equipo tiene más oportunidades de llegar a un buen puerto, de triunfar. Y un buen producto con un equipo mediocre, es más probable que fracase. ¿Tú crees que sí, las compañías están tomando más conciencia de desarrollar a sus equipos de manera personal y profesional? Efectivamente, Julio, ten en cuenta que por fin desde hace unos años hacia acá la gente ha entendido que al final las personas, ya sean trabajadores o sean clientes, son el centro de todo. Por lo tanto, si nosotros podemos tener un producto muy bueno, un servicio muy bueno, pero si los equipos que tienen que vender ese producto o facilitar ese servicio no están motivados, no están alineados con la organización, por muy bueno que sea tu producto, al final la experiencia la marca la persona y por lo tanto si la persona no está motivada, formada, capacitada, desarrollada, eso va a hacer que un producto brillante esté mal vendido o mal comunicado y eso al final va a tener pues una incidencia en las ventas, en la percepción del producto por parte de los clientes. Por lo tanto, afortunadamente desde hace un tiempo ya los departamentos de recursos humanos están muy volcados en poner al trabajador en el centro de la organización, entender que su capacitación, su formación y su empoderamiento tiene un impacto directo en los niveles de venta, en los niveles de satisfacción del cliente, incluso en el propio employer branding de la organización. Es decir, yo quiero que mi organización sea percibida como una organización muy potente, pero para ello tengo que tener contento en primera instancia a las personas que la conforman, porque al final una empresa es un edificio, es decir, una empresa sin personas es un edificio vacío. Cuando las personas no están, la empresa no existe. Es decir, las empresas la componen personas, a menos que tengamos una fábrica totalmente automatizada donde no haya personas, que no existe todavía ese caso. Pero en este sentido lo que te quiero trasladar es que efectivamente los departamentos afortunadamente entienden esto de manera diferente y todas las acciones que están llevando a cabo pasan siempre por las personas que componen la organización, que son las que van a prestar servicios o vender productos a las otras personas, que son los clientes. Ahora, Alex, por ejemplo, hay casos casi extremos, ¿no? Que se habla mucho y todos somos más o menos estamos familiarizados con el caso de compañías como Google, que le dan a sus empleados muchísimos beneficios, ¿no? Desde tener guardería en las oficinas, de tener lavandería en las oficinas, con múltiples comedores y mil cosas más, porque además ellos están en un negocio donde conseguir buenos ingenieros cuesta mucho trabajo y cuesta mucho dinero. Así que hay que ofrecerle muy buenas cosas, pero ¿es necesario hacer esto? Porque también existe la visión de que todos estos beneficios lo único que hacen es que las personas pasen más tiempo en la oficina y muchas veces ni siquiera atiendan sus necesidades personales. ¿Existe un balance? ¿Es bueno que las compañías ofrezcan muchos más beneficios y cada quien debería decidir hasta dónde tomarlo? ¿Cómo se puede manejar esto y qué opinión te merece este tipo de compañías? Efectivamente, yo siempre he pensado, Julio, que la virtud está en el punto medio. Entonces, la empresa por ofrecer puede ofrecer lo que estime oportuno y mientras más productos, mientras más cosas ofrezcan, mejor. Está en la libertad individual de cada trabajador el decidir hasta qué punto le interesa determinado servicio, determinado beneficio social y hasta qué punto no. Empresas como Google, es cierto que pues se abrieron muchos debates diciendo que al final cuando la empresa ofrecía tanto, lo que estaba consiguiendo era que la persona casi que viviera en la organización. Y esto pues en cierto modo tenía un impacto positivo porque si tú estás contento, estás a gusto, pues en lugar de trabajar 8 horas no te importa trabajar 14. Claro. Es decir, pero bueno,
Esto es como todo. Ahora, la persona que decida trabajar sus 8 horas o las horas que estén establecidas en cada país y en cada convenio y tal, pues es libre de determinar si quiere dedicarle más tiempo a su organización o no, porque se sienta muy agradecido con la organización, porque considere que se han portado muy bien con él, que la han empoderado, que la han hecho crecer. Yo ahí siempre pienso que, bueno, que las personas tenemos la capacidad como para determinar hasta qué punto queremos o no aprovechar algo que se nos está dando y hombre, siempre voy a apostar por una organización que tenga esto en su ADN y que vea esto como un valor añadido para sus trabajadores, que empresas que sean justo el extremo contrario, es decir, que no den nada, que a duras penas hagan por llegar a lo mínimo que se tiene que ofrecer. Entonces, yo ya te digo, la virtud está en el punto medio y yo creo que también aquí hay que poner en valor la libertad individual de cada trabajador para determinar qué coge, qué no coge y qué le suma y qué no le suma. Entonces, yo nunca podría decirte que lo veo como algo negativo, todo lo contrario, lo veo como un gran avance, pero también que los trabajadores seamos lo suficientemente conscientes para valorar que sí, que no, y que nos apetece y que no nos apetece. Ahora, Alex, se me ocurre, vámonos al otro extremo. Supongamos que las personas que nos están escuchando trabajan en una compañía donde sienten que no le están haciendo demasiado, que el recursos humanos no les presta atención, no les da cursos o no les da beneficios, en fin, cualquier cosa que sientan que no se sienten bien atendidos, no como trabajadores, sino como personas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo tomar yo en mis manos esa parte? ¿Es conveniente? ¿Habría que pensar en yo fomentarlo dentro de la compañía o yo por mi lado buscar cursos, buscar instruirme? ¿Qué podemos recomendarle? 2 o 3 pequeñas cosas para quienes nos están escuchando que sientan que su organización no los está valorando como profesionales o personas. Normalmente, Julio, cuando una persona se siente poco valorada dentro de su organización, el desenlace final suele ser en todos los casos el mismo. A menos que la persona se haya acomodado mucho, la persona, pues cuando tenga la oportunidad, saldrá de la organización y se irá a otra con la que se sienta más cómoda, cuyos valores estén más alineados con los suyos. Entonces, igualmente yo siempre pienso que hoy en día, afortunadamente, cada vez son más las organizaciones que se están dando cuenta de que tienen que invertir en el trabajador, porque el trabajador al final es el que genera el negocio, en cierto modo. Entonces, si te encuentras con una organización que no lo está haciendo, pues existen muchas opciones pero al final todas tienen un desenlace muy similar, Julio, es que la persona va a estar el tiempo que necesita ahí porque tiene la necesidad de tener unos ingresos, porque vivir es caro en cualquier país del mundo, entonces lo hará, pero está claro que los índices de fidelización de esa organización estarán muy por los suelos o dejarán mucho que desear, y bueno, y la persona al final estará ahí por obligación mientras encuentra algo que verdaderamente le motive, con lo que se sienta cómodo, que le aporte al valor y que donde considere que la empresa está sabiendo valorar lo que él puede dar o lo que él está dando al negocio. Entonces, pero afortunadamente, como te digo, cada vez son más las empresas que se dan cuenta de esto y aunque sea poco a poco van introduciendo cambios que tienen un impacto positivo en los trabajadores. Yo cada vez me encuentro menos empresas que no estén haciendo absolutamente nada. Es decir, podrían hacer mucho más, siempre se puede hacer mucho más, pero que están ya invirtiendo mucho en formación, que están invirtiendo en el desarrollo de los equipos, que hacen sesiones de trabajo grupal e individual. Es decir, cada vez más son las organizaciones que este tipo de cosas ya las tienen muy asumidas y las hacen casi todos los meses o todos los años dentro de sus planes de trabajo del departamento de personas. Ahora, para quien también nos esté escuchando y que son responsables de un equipo, que son gerentes, directores de área o vicepresidentes de un área en una compañía, vamos a recomendarles también 2 o 3 pequeñas cosas que a lo mejor ellos no se están dando cuenta, mensajes que les esté enviando su equipo, que tendrían que estar atendiendo para entender que a lo mejor no están haciendo lo suficiente por desarrollar al equipo y a su personal. ¿Cuáles son esos pequeños mensajes que a lo mejor no estamos atendiendo y que deberíamos estar poniendo atención? Pues para mí, Julio, hay 2 fundamentales. Uno de ellos pasa por la comunicación, es decir, hay algo que es muy barato y hay que hacer muy poca inversión y es aumentar los niveles de comunicación con los equipos, dedicar tiempo a hablar, a dar feedback, a ver qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo mal, qué cosas se pueden mejorar, y eso se puede instaurar como un protocolo de trabajo diario donde por las mañanas nos juntemos 5 minutos para ver qué tal va todo y donde ambas partes vean que pues en el equipo hay comunicación, que se atienden las peticiones y después luchar por el desarrollo y el empoderamiento de los equipos a través de la formación. La formación puede ser externa, contratar a alguien, pero también podemos tirar de formación interna, donde personas que tengan un conocimiento sobre determinada materia puedan impartir sesiones internas que se contemplen como dentro de sus horas de trabajo, pero que ayuden a los demás compañeros a capacitarse y a desenvolverse mejor en su día a día. Entonces, yo creo que no todo pasa por tener que hacer grandes inversiones, sino que muchas veces son los pequeños gestos y la voluntad de cambio y de querer hacer las
cosas de manera distinta, lo que puede llevar a un equipo a ese cambio que en muchos casos se necesita, pero que como pensamos que es que todo es muy caro y todo necesita de un gran desarrollo y tal, pues no lo hacemos. Entonces empieza, aunque sea por algo pequeño, pero empieza a hacer algo diferente. En cuanto el equipo vea que empiezas a hacer cosas diferentes, el equipo te va a seguir, a menos que tengas un equipo súper desmotivado, súper poco involucrado, súper desalineado con la organización, que entiendo que no va a ser lo habitual. Habrá personas, pero no equipos completos. Pero yo parto de ahí siempre, de la comunicación y la capacitación como los pilares fundamentales para que los equipos evolucionen adecuadamente. Sí, me encantó además esto que dices, que no se necesita, no solo invertir mucho, no se necesita cambiar mucho ni siquiera la dinámica de trabajo. Como decías, una pequeña reunión de 5 minutos al inicio del día donde la gente empiece a tomar confianza, platicar cómo se siente, problemas que ve, cómo pueden anticiparlo, pero por supuesto empieza por comunicarse bien con el equipo. Muchas veces es así de fácil y la mayoría de las veces no sucede. Ya hablamos de organizaciones que lo están haciendo bien, pero Alex, tú que trabajas con tantas compañías, has tenido oportunidad de trabajar con IKEA, como se le conoce en español, con la Cruz Roja de España, pero ¿qué ves que las organizaciones no están haciendo? Porque ya hablamos de quien lo está haciendo bien, vamos a hablar de las organizaciones que dicen que no lo están haciendo bien. ¿Qué están dejando de hacer con todas las oportunidades y herramientas que existen hoy en día? ¿Qué ves que de manera sencilla puede hacer? A lo mejor nos escucha alguien que tiene una pequeña organización, 3, 4, 10, 12 empleados. ¿Qué no está haciendo? ¿No está tomando ventaja de qué? Normalmente, Julio, se está haciendo, yo donde más detecto que no se están haciendo cosas con la cantidad de opciones que tenemos hoy en día es en todo lo que tiene que ver con la formación. Y para mí la formación es fundamental. Hoy en día no es necesario gastar dinero. Existen opciones tipo MOOC, los cursos online abiertos, masivos en abierto, de universidades de todo el mundo, que sin tener un coste económico sí que te pueden, es decir, tú puedes hacer una curación de contenidos y determinar cuáles de esos MOOC le pueden venir bien a tu equipo y decirle, oye, mira, equipo, he determinado que hay un curso de gestión de clientes súper potente de la Universidad X que me gustaría, os voy a mandar el enlace y que me gustaría que en alguno de los huecos que tenéis en el trabajo pudierais ir haciéndolo para que estéis más capacitados, para que estéis más formados. Lo que sucede, Julio, que al final tenemos una premisa que esto sigue siendo algo que tenemos que cambiar, y es que la gente piensa que formar a los equipos no es positivo, porque claro, si los formo se me pueden ir, pero yo siempre he mantenido la premisa de que bueno, pero es que si no los formas se van a quedar, y al final vas a tener personas que están súper poco desarrolladas, que no evolucionan en sus conceptos, en sus protocolos, en su forma de hacer las cosas. Entonces, una empresa pequeña, una pyme, una pequeña o mediana empresa puede hacer desde ese tipo de acciones hasta valorar la posibilidad de congresos, seminarios, acciones que hagan otras organizaciones, poder valorar el mandar a miembros de sus equipos sin volverse loco, porque al final es una organización pequeña, pero ya te digo, hay cosas que se pueden hacer y que al final es más, Julio, yo creo que la voluntad de querer hacer que lo que en sí cuesta hacerlo, porque ya te digo, los MOOC que son online y en abierto y gratuitos te dan un montón de conocimiento y al final estamos desaprovechando todas esas oportunidades. Me gustó esto que dices, que existe ese mito de que si formo a la gente se va a ir, pero si no los formo se van a quedar desmotivados y va a salir más caro porque no vas a tener lo que necesitas para competir, porque a lo mejor la competencia, tu compañía con la que estás compitiendo, sí está formando a su personal. Yo también siempre digo que cuando uno contrata, tiene que darse cuenta que si contratas profesionales capaces, profesionales de los buenos, tienes que estar consciente que van a querer crecer y que si no hay oportunidad para crecer en tu organización, van a buscar fuera una oportunidad. Y que también tienes que tener la madurez de entender que en algún momento se van a ir, porque si son buenos y no tienen oportunidad de crecer dentro de tu organización, van a tener que crecer en algún otro lugar, si no se van a quedar únicamente a causar problemas. Efectivamente, pero eso, Julio, nos cuesta mucho trabajo que las organizaciones lo comprendan, sobre todo en las pequeñas. En las grandes este tipo de asuntos están mucho más asimilados y la gente al final entiende que las personas se quieran quedar contigo pasa por que tú inviertas en ellas, porque al final esto es un quid pro quo, es decir, yo te doy, tú me das y aquí se trata de que todos nos beneficiemos. Las grandes se entiende que al tener mayores niveles presupuestarios, al tener departamentos específicos para este tipo de cosas es más fácil, pero las pequeñas yo siempre he dicho que en tiempos de crisis muchas veces la creatividad y la inteligencia están muy por delante de las partidas presupuestarias. Es decir, con los recursos que tenemos, ¿qué podemos hacer? Y hoy en día, en el mundo en el que vivimos, hay miles de opciones. Lo que se trata es de
querer encontrar la opción que se adapta a lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Ahora que las cosas están cambiando a una velocidad tan acelerada, tan rápido, que las cosas van cambiando tan rápido, para las personas que está creciendo su organización y que quieren traer talento nuevo, del verdaderamente bueno, danos 2 o 3 pequeños tips. ¿Qué deberían estar buscando? Desde preguntas en una entrevista de trabajo hasta qué deberían estar buscando en los currículums de la gente que se acerca. Yo siempre digo que no necesariamente el currículum tiene que decir lo que sabes hacer, sino tiene que decir lo que has hecho. Ser un poco más enfocado a resultados. Buscar personas que realmente han conseguido algo y cómo es que lo han hecho. Pero esa es mi visión. Alex, dinos, ¿qué deberían estar buscando los que son responsables tanto de recursos humanos como de un departamento o de una organización, de una persona que quiere contratar a alguien? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tiene que buscar en las personas que quiere traer a su equipo? Yo hoy creo, Julio, que por encima de todo tienen que atraer competencias. Es decir, hoy en día tenemos muchísimos profesionales con perfiles muy similares, cuya única diferencia es el nivel de desarrollo competencial. Cuánto de bien comunican, cuánto de bien saben trabajar en equipo, qué habilidades tienen a la hora de crear y resolver problemas complejos. Es decir, yo creo que hoy en día no tenemos que buscar tanto un CV como tal, porque hoy en día, afortunadamente, pues la facilidad que tenemos para acceder a toda esta información, los perfiles son muy buenos, pero en este sentido tú tienes que analizar cómo es tu organización, qué necesita tu organización en ese momento y buscar perfiles que verdaderamente encajen en este tipo de sentido con lo que tú estás necesitando. Eso por un lado. Después tienes que, es decir, aunque seas pequeño, tienes que preocuparte mucho por tu employer branding, es decir, qué estás proyectando tú como organización. Porque está claro que si lo que estás proyectando no es bueno, la gente no va a querer trabajar contigo. No vas a querer. Trabajará si tiene una necesidad y necesito cobrar un sueldo, pero en cuanto tenga la oportunidad o me voy a otro proyecto o te abandono. Entonces tienen que invertir en intentar hacer ver que efectivamente sus organizaciones son lugares en los que se puede trabajar y en tercer lugar yo creo que cada uno dentro de sus posibilidades pues tendría que hacer aquello que hasta donde pueda llegar. Es decir, si yo no te puedo montar una guardería porque soy una pequeña empresa y no me da el presupuesto para eso, pues sí que medidas de conciliación, por ejemplo, puedo hacer para que tengas una jornada flexible, para que puedas en un momento dado trabajar desde casa. Es decir, todo esto son cosas que aportan y que en función del tipo de organización que tenemos las podemos hacer. Todo esto hace que la gente al final se fidelice y que la gente diga, pues merece la pena trabajar aquí o no merece la pena trabajar aquí. Y ya te digo, muchas veces es más la falta de voluntad o la falta de querer buscar alternativas que el que no podamos hacer nada, porque con la creatividad y la imaginación se pueden llegar a acuerdos o a situaciones muy potentes que satisfagan las necesidades de nuestro público, de nuestros trabajadores o futuros trabajadores y que nos pueda convertir, aunque seamos muy pequeños, en empresas donde la gente diga yo quiero trabajar ahí. Me apetece trabajar con este equipo, me apetece trabajar con esta gente. Me encantó esta parte porque tienes toda la razón. No quiero decir que hoy en día todo el mundo puede encontrar el trabajo de sus sueños, pero sí se han abierto muchas más oportunidades, incluso para trabajar a distancia. Si eres diseñador, puedes trabajar desde casa con compañías en otras partes del mundo. En fin, hay más opciones. Y sí creo, como bien dices, que las organizaciones se tienen que preocupar por tener valores suficientemente fuertes para que las personas quieran trabajar con nosotros, porque hoy puedes escoger a lo mejor entre 2, 3 lugares para trabajar y muchas veces la decisión va a estar si esa compañía tiene valores con los que tú concuerdas, si es una compañía que le preocupa el medio ambiente o no, si es una compañía que apoya alguna organización no gubernamental que tú también apoyas. En fin, creo que sí, las compañías tienen que hacerse al mismo tiempo de tener buenos profesionales, ser más atractivas para que la gente quiera trabajar en ellas. Ahora, ¿qué necesita? No una compañía, ¿qué necesita un jefe de departamento, un director general o un dueño para poder proyectar una imagen, una personalidad como de alguien que queramos seguir, con quien queramos trabajar, un líder? ¿Qué necesita alguien para hacer eso hoy en día, Alex? Pues necesitas, lo primero de todo, ser muy sincero. Y en esto, Julio, me quiero referir a que hoy en día en la que todo es tan transparente y en la que las redes sociales nos han acercado a casi cualquier parte del mundo, tenemos que ser muy coherentes entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos. Es decir, si yo te digo que en mi organización cuidamos a las personas, nos importan las personas, tenemos beneficios, después la persona cuando llega no se puede encontrar otra cosa diferente. Claro. ¿Por qué? Porque al final hay una discrepancia ahí, hay un gap que la gente en muchos casos podrá
podrá asumir, y en otros casos dirá, pues no, pues me siento engañado y yo aquí no quiero trabajar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser muy coherentes y vender mucha transparencia, y entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos, que haya un grado de similitud muy parecido, y por supuesto, pues intentar ser lo más transparente posible, porque vivimos en la sociedad de la transparencia por muchos motivos, y las personas, como bien dices, en muchos sectores tienen donde elegir, y en determinados perfiles profesionales hay donde elegir, y por lo tanto, si lo que tú me ofreces no me gusta, voy a buscar otra cosa. Y entonces eso hace que la rotación sea muy alta, que las personas no se fidelicen, y esto al final quien lo sufre es el cliente, que es el que, si yo ya me he acostumbrado a que tú eres la persona de confianza con la que yo trato, si tú te vas porque en tu organización no te están tratando bien, en cierto modo yo también me siento un poco decepcionado, porque es que yo estaba muy cómodo trabajando contigo, me gustaba cómo lo hacíamos y ahora tengo que volver a empezar. Volvemos a tirar un poco de esta zona de confort. A lo mejor la persona que viene lo hace mejor que tú, pero yo ya estaba acostumbrado a ti, me gustaba cómo lo hacíamos y el matiz que le dábamos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que abogar por eso, y las empresas se tienen que volcar mucho en todo ese tema, y utilizar todos los canales que tienen a su alcance para dar a conocer al mundo todo lo que se puede hacer. Me gustó esto que dice, cierto, que el líder tiene que ser sincero, porque realmente somos lo que hacemos de manera repetida, no lo que decimos que vamos a hacer, ¿cierto? Así que la gente se tiene que dar cuenta de lo que estamos haciendo. Como dice, si la compañía proyecta una imagen, cuando las personas llegan a trabajar ahí, se tienen que dar cuenta que efectivamente eso es lo que está pasando dentro de la organización, porque de otra manera esa comunicación se va a transmitir de manera equivocada hacia afuera. Ahora, existe también una tendencia en que las organizaciones se quieren humanizar un poco más, lo que hablábamos al principio, que los negocios no son business to business, son persona a persona siempre. Efectivamente. Que las organizaciones están intentando humanizar más, y al mismo tiempo los profesionales, los individuos, se están haciendo más como organizaciones, porque hoy hablamos mucho de la marca personal, de proyectar todas estas cosas que tenemos. ¿Qué opinión te ofrece eso, Alex? ¿Sí es cierto que las compañías se están humanizando y los profesionales tenemos que proyectar una marca más corporativa? Es cierto que las empresas, es decir, es paradigmático, Julio, que precisamente con toda la evolución de la robótica y de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y demás, las empresas tengan que estar teniendo precisamente la humanización. Pero es cierto, es decir, hoy en día cualquier profesional que se precie debe ser capaz de transmitir esa marca personal, esa esencia, eso que lo hace diferente, porque las empresas es lo que están buscando. Hoy en día buscamos pues determinados aspectos que a lo mejor antes no le prestábamos tanta atención, pero que hoy en día son importantes. Entonces, por un lado, la empresa va a buscar ese tipo de perfiles, y por otro lado, nosotros como profesionales tenemos que ser capaces de proyectar eso, que nos va a hacer diferentes, y que en cierto modo va a hacer que la empresa se enamore de nosotros. Dicho esto, hay que tomárselo todo con cautela, es decir, las cosas, estamos en una época en la que todo evoluciona a mucha velocidad, en la que en fin, hay muchos elementos que a lo mejor hace 10, 15, 20 años no había, pero que precisamente como estamos en un momento de cambio exponencial, tenemos que ser capaces de interiorizar y de ver que en una sociedad que avanza cada vez más hacia todo lo que tiene que ver con las máquinas y la inteligencia artificial, precisamente el componente humano es lo que va a marcar la diferencia. Y esto lo estamos viviendo, es decir, va a haber profesiones que desaparezcan, no por nada, sino porque el componente humano no aporta valor al proceso. ¿Qué va a suceder? Que todas esas personas pues van a tener que ocupar puestos donde efectivamente nosotros seguimos aportando valor, y a día de hoy una máquina no. Por lo tanto, ya te digo, estamos en una época un poco, yo siempre he pensado que estamos viviendo unos años muy convulsos, muy complejos, y que están definiendo el nuevo mundo en el que vamos a estar viviendo. Un mundo que va a ir a mucha más velocidad, pero que es el que nos toca vivir, y que por lo tanto la gente me decía, es que a mí no me gusta trabajar mi marca personal, porque es que esto hace que tenga que tener mucha visibilidad. Digo, perfecto, no la trabajes, te estás condenando en cierto modo a quedarte un poco apartado del mundo. Eso es como si tú me dices que quieres seguir yendo de Madrid a Barcelona en coche de caballos, porque es un coche de gasolina no te gusta. Pues perfecto, pues ven coche de caballo. Lo que sucede es que vas a tardar 10 días en llegar a Barcelona, cuando en el AVE, por ejemplo, en la alta velocidad tarda 2 horas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un poco lo querer luchar contra el desarrollo, en muchos casos te lleva a que te un poco te quites del mercado, o te elimines tú mismo del panorama laboral o del panorama empresarial. Entonces, en este sentido, creo que hay muchas cosas que trabajar, y efectivamente las empresas están tendiendo hacia la humanización, y las personas tenemos que tender hacia proyectar pues toda esa marca personal, todo eso que tenemos dentro, con lo que aportamos valor y que en cierto modo pues nos ayuda. Visita inconfundiblemente.com.
Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Alex Durán. Alex, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Aquí la idea es compartir todavía más secretos, herramientas que además de las que le proporcionas a las organizaciones, hayas utilizado tú en tu desarrollo profesional. Lo que queremos es que las personas organicen una vida un poco más balanceada, que alcancen sus objetivos, pero al mismo tiempo tengan vida. Y yo creo que tú haces esto muy bien porque además trabajas con muchas organizaciones, llevas adelante la compañía y quiero saber cuáles, desde tu punto de vista, son los pequeños secretos para tener una buena red de contactos. Hoy no se puede hacer ningún trabajo si no tenemos una buena red de contactos. ¿Cómo se mantiene, cómo se construye una red de contactos? Pues, a ver, hoy en día, Julio, es mucho más fácil porque gracias a las redes sociales nuestra red de contactos crece de manera exponencial. ¿Qué sucede? Que los contactos hay que cuidarlos y hay que intentar sacar tiempo pues para tener una conversación, para llamar por teléfono, para enviar un mensaje, un mail, para encontrarnos en un evento. ¿Por qué? Porque al final las personas que están en nuestro entorno son las que nos van a ayudar en cierto modo a seguir evolucionando y a seguir creciendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que como tenemos vida personal y vida profesional, tenemos que balancearla de manera que ambos aspectos de nuestra vida nos permitan conseguir aquellos que nos proponemos. Entonces, si yo estoy cuidando mi red de contacto y sé que esta semana hay un evento y digo, ya, pero es que me está quitando tiempo personal, que podría estar haciendo una actividad deportiva, tal, me parece perfecto, pero tienes que entender que, en cierto modo, lo que estás haciendo es invertir un poco de tu tiempo personal en que a lo mejor tu vida profesional te vaya un poco mejor o te genere mayores rendimientos en determinados elementos. Entonces, yo creo que la virtud está en eso, en saber balancear muy bien ambos aspectos de nuestra vida, entendiendo que hoy en día en una sociedad tan hiperconectada y tan social como en la que vivimos, la red de contacto es casi un elemento fundamental, por no decir prioritario, para que podamos seguir evolucionando en el mercado. Entonces, que no lo queremos hacer perfecto, lo único que estamos haciendo es dejar a un lado algo que nos puede abrir muchas puertas. ¿Es criticable? Para nada, cada uno hace lo que estima oportuno y si le va bien, perfecto, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al final los resultados pues van a venir de todos estos elementos que hace unos años no era necesario trabajar, pero que ahora sí. A mí de manera personal te digo, Alex, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, asistir a eventos. No es el lugar donde me siento más cómodo. Me gusta, por ejemplo, hablar con personas. Soy muy bueno en redes sociales y esto me gusta. Hacer el programa lo disfruto muchísimo, pero muchas veces estar en eventos públicos no es lo que más me gusta, pero he entendido que hay que hacerlo. Es necesario. Además hay que salir, darnos la mano, conocer a las personas, vernos a los ojos. Es completamente distinto cuando eso hace. Personas que a lo mejor ni siquiera tenías la intención de conocer, te llevas una sorpresas impresionantes y uno nunca sabe dónde para la bola. Empieza ahí y a lo largo del tiempo se abren oportunidades, te dan trabajo, les das trabajo, se hace una colaboración, pero estoy de acuerdo, es necesario forzarnos a salir y conocer a las personas. Efectivamente, sobre todo, Julio, porque vivimos en es decir, nunca antes en la historia habíamos sido tan sociales como ahora, porque tenemos tantas alternativas de ser sociales como ahora. Entonces, que volvemos a lo mismo, podemos no hacerlo, lo podemos hacer si no queremos, pero estamos perdiendo oportunidades. Entonces, lo que nos tenemos es que obligar un poquito, porque al final los beneficios que nos va a aportar son muchos. Se trata de ver que efectivamente esto tiene beneficios y que esto mejora nuestra vida profesional, y porque incluso un contacto profesional en un momento dado se puede convertir en un amigo, en un contacto personal que te puede ayudar en otros aspectos de tu vida. Mi experiencia ha sido que hoy en día personas que están en mi círculo muy cercano son personas que he conocido pues a lo mejor a través de vínculos laborales o incluso a través de vínculos de redes sociales, y hoy en día son personas imprescindibles en mi vida. Entonces, quiero decir con esto que todas las personas de mi vida las he conocido así, no, pero una gran parte de ellas sí, porque al final nos estamos moviendo en este tipo de entornos desde hace ya unos cuantos años. Entonces, volver a lo mismo, querer ir un poco a contracorriente, lo que nos hace es que nos excluyamos nosotros mismos, y no creo que sea positivo. Además, como tú dijiste, hay que entender que la red de contactos, hacerla y crecerla, es una inversión, no es una pérdida de tiempo, es algo en lo que tenemos que invertir. Como invertimos en otros aspectos de nuestro desarrollo, comprar libros, cursos, lo que sea, también hay que invertir en crecer una red de contactos. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo en esa visión. Efectivamente. Es que hoy en día, Julio, yo no concibo el desarrollo profesional
que no pase por aumentar día a día nuestra red de contactos. No, y además existe una visión de que las personas podemos trabajar solas, que podemos hacerlo solo. A lo mejor somos una compañía de una persona, pero el éxito nunca lo conseguimos solo. Siempre tenemos que recurrir a alguien que además sea mejor en algo que nosotros no somos tan buenos, pero siempre se necesita la ayuda de alguien más. Y eso se hace únicamente a través de crecer nuestra red de contactos, por supuesto. Alex, esta es un poquito tramposa. Porque yo sé que recomendar un libro es muy difícil, porque escoger un libro es muy difícil, pero te voy a pedir que nos recomiendes o un libro, o una película, o un podcast, o un blog, lo que quieras recomendarnos, y nos digas por qué no lo recomiendas, que a lo mejor pueda servir como fuente de inspiración para las personas. Pues mira, Julio, si me lo permites, yo te voy a recomendar, yo soy un gran lector de libros, entonces yo te voy a recomendar dos que para mí son dos libros imprescindibles que todo el mundo a día de hoy tendría que leer. Adelante. El primero es un libro fundamental para el desarrollo personal y profesional que se llama Tu futuro es hoy, que está escrito por dos grandes profesionales del desarrollo personal en España, que son Francisco Alcaide y Laura Chica. Y nos da, a través de más de 40 claves de diferentes aspectos de nuestra vida, nos hace una reflexión de por qué debemos trabajarlo e incluso nos da alguna pauta de cómo tenemos que trabajarlo. Entonces, Tu futuro es hoy, Laura Chica y Francisca Alcaide, creo que es un básico hoy en día en cualquier persona que esté trabajando en su desarrollo profesional. Y por otro lado, un libro que ha salido hace muy poquito, que es de otra gran compañera también, que es El mundo cambia y tú, de Eva Collado Durán, que es una persona brillante, en España es muy conocida y en la que nos da un poco las claves de cómo se está llevando a cabo la revolución digital en la que estamos metidos, la revolución tecnológica, y cómo tenemos nosotros que afrontar a través de pautas, a través de claves, a través de nuevos paradigmas, cómo tenemos que afrontar esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, y ella lo hace de una manera muy pedagógica. Ambos libros están publicados por la editorial Planeta en España y para mí son libros de cabecera. Yo los utilizo mucho en mis formaciones y los leo de vez en cuando. Son libros que me gusta tener a mano porque siempre te dan una clave y creo que son dos libros que cualquier persona que esté pensando en invertir en sí misma debería leer sí o sí, para tener una visión del mundo diferente, de la mano de tres profesionales grandísimos como son los tres compañeros que te he comentado. Bueno, mira, no los tenía en el radar. Yo también soy un gran lector, me encanta leer. Procuro leer por lo menos 2 o 3 libros al mes, así que estos los voy a agregar a mi lista de libros por leer, por supuesto. Suena muy interesante. Para las personas que están ahora haciendo ejercicio, manejando, los tenemos cubiertos, no se preocupen. En las notas de este programa estarán las ligas directas a estos libros que nos acaba de recomendar Alex. Alex, ahora por favor, por último, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día, y dinos también cómo podemos contactarte y saber más sobre tu trabajo. Pues mira, el consejo que yo siempre doy, Julio, a todo el mundo en mis formaciones, con los equipos con los que trabajo, es que entiendan que nunca en la historia había sido tan importante invertir en nosotros mismos y trabajar en nuestro desarrollo y en nuestro posicionamiento profesional, sobre todo porque nunca había habido tanta competencia y nunca el mundo había estado tan globalizado. Entonces, cualquier inversión que hagamos en nosotros mismos a nivel profesional o a nivel personal es algo que nos va a traer muchísimos beneficios a lo largo de nuestra vida. Entonces, invertir en uno mismo siempre da buenos resultados. Y en cuanto a cómo contactar conmigo, yo tengo un blog que es www.alexdurana.com, donde pues comparto reflexiones, ideas y bueno, cosas que yo considero que pueden ser importantes, y las comparto a través de mi blog con las personas que me siguen, y a través de mi cuenta de Twitter que sí que comparto muchísimas cosas que considero importantes vinculadas a la gestión de personas, al desarrollo profesional. Mi Twitter es Alex Durana. En ese sentido es fácil recordar. Y como te digo, Julio, en ese sentido yo siempre he dicho lo mismo: invertir en uno mismo hoy en día es fundamental para no quedarnos fuera de este mercado tan competitivo en el que nos ha tocado vivir, que yo creo que estamos viviendo una de las épocas más apasionantes de la historia por miles de cosas, pero también una de las épocas más difíciles de la historia, pese a que vivimos dentro de cierta calma, de cierta paz y tal, pero vivimos en un entorno muy complejo por la gran velocidad a la que sucede todo. No, me encantó y tienes toda la razón. Vivimos momentos muy divertidos, pero que tienen retos muy grandes, y la única manera de sobrepasarlos, como bien decías, es preparándonos. Así
Así que les recuerdo que también la manera de ponerse en contacto con Alex, saber sobre su trabajo, estará en las notas del programa. Revisen su blog, es uno de los blogs que yo acostumbro leer con manera periódica porque todo lo que comparte tiene mucho valor. Alex, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros toda tu visión, tus consejos, ideas. Estoy seguro que las personas encontrarán en ello mucho valor. Te mando un abrazo hasta Madrid. Ojalá y nos podamos ver pronto de manera personal. Cuando acabe ese verano tan caliente, nos podamos sentar en la Latina o en algún otro barrio a tomar una cerveza. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Alex Durán. Les recuerdo que todos sus consejos, así como todos los datos para ponerse en contacto con él, los podrán encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte 2 favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo, suscribiéndote a nuestro boletín para recibir de manera gratuita información, recursos, consejos e inspiración para impulsar tu desarrollo profesional o crecer tu negocio. Recuerda que lo que importa no es tener un trabajo o un negocio que te dé para vivir, sino un estilo de vida donde crezca lo mejor de ti.